Buenos días, hermanos. Buenos días, hermanas. Una bendición estar de nuevo con ustedes. Gracias a Dios que tenemos esta libertad, este grandísimo privilegio de podernos reunir, congregarnos y también de comunicarnos por este medio. Así que le damos gracias a Dios por esa bendición. Continuamos en nuestro estudio. Esta mañana, como les dije la semana pasada, en estas próximas semanas voy a estar tratando ciertos temas que se relacionan muy de cerca con el libro de Gálatas, particularmente con lo que vimos en el capítulo 6 al final. Temas que son de mucha trascendencia, temas que son muy indispensables en nuestra manera de caminar, de continuar en la vida cristiana. En esta ocasión quiero hablarles un poquito acerca de lo que es la teología del reemplazo. Algunos de ustedes tal vez nunca han escuchado ese término, algunos ya lo habrán escuchado. La teología del reemplazo. Y quiero hacerlo desde este punto de vista. ¿Se recuerdan que en Gálatas, en el capítulo 6, en el verso 16 dice: y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios? Eso de inmediato nos trae esta pregunta: ¿quién es el Israel de Dios? ¿Y a qué se refiere Pablo cuando dice al Israel de Dios? ¿Quiere decir que hay dos o tres o más Israel, unos que no son de Dios? Bueno, ese no es el tema que Pablo está tocando, obviamente, sino quiere decir a los que verdaderamente son israelitas. En este caso, en el asunto de Gálatas, eran aquellos que por fe habían venido a confiar en Cristo Jesús como el Señor y Salvador de sus vidas. Aquellos que confiaban no en la circuncisión hecha en la carne, sino la circuncisión del corazón. Aquellos que habían encontrado la justicia, no la que viene por las obras de la ley, porque no hay tal cosa, sino la justicia de Cristo Jesús, en la cual nosotros ahora nos encontramos, la cual nos ha sido dada. La Biblia dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Justificados, hemos sido justificados por nuestra fe en Cristo Jesús. Pero digo esto porque hay mucha controversia en la iglesia y les voy a dar un poquito de historia aquí, así que les agradezco de antemano la paciencia. Pero para tomar un tema así debemos ir, como siempre, delante de Dios para que nos dé sabiduría. Padre bueno, en el nombre de Jesús, Señor, venimos delante de ti en esta mañana a darte gracias, Dios, por tu presencia con nosotros, por tus bendiciones, por todo lo que eres y todo lo que haces, Señor. Gracias, Padre. Gracias en verdad por tu bendita y santa palabra, que es viva y eficaz, que nos habla, que nos redarguye, que nos instruye, que nos corrige. Gracias que estás aquí, que tu Espíritu Santo es nuestro Maestro que nos enseña. Gracias, Dios, por todo lo que haces. Bendito sea tu nombre. Te alabamos y bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, como les digo, vamos a tomar este tema controversial, de verdad muy controversial. Y para eso voy a pedirles, si tienen su Biblia, abran en Mateo capítulo 21. Hay una parábola ahí. En Mateo capítulo 21, 22, 23 vamos a ver ciertas cosas acerca de lo que es el reino de Dios. Aquí Jesús, en este particular pasaje de la Biblia, está usando una parábola para enseñarle a estas personas, al Israel del primer siglo, primordialmente a los líderes religiosos de Israel, que él está confrontando. Esto es en la semana del Domingo de Ramos, que él entra a la ciudad de Jerusalén. Lucas nos dice que antes de entrar a la ciudad de Jerusalén, él va a decir: oh Jerusalén, Jerusalén. Y el asunto es porque viene muy cargado con mucho pesar en su corazón. Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Y aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digas: bendito el que viene en el nombre del Señor. Vean esto. La palabra aquí, cuando dice cuántas veces quise juntar, esa palabra en el original hebreo vendría siendo, obviamente aquí estamos viendo en el Nuevo Testamento sería griego, pero en el hebreo tenía esta palabra para decir sinagoga.
sinagoga, el lugar de reunión de los judíos. En el tiempo en que Jesús está hablando estas cosas, los judíos se reúnen en este lugar de la sinagoga o la sinagoga. Esa palabra es aquí. ¿Cuántas veces quise tener sinagoga con tus hijos? Dice, pero no quisiste. En Mateo, entonces, en el capítulo 21, vamos a leer esta parábola y después entramos de lleno a lo que es la teología del reemplazo. Les leo la parábola. Es en el capítulo 21 de Mateo, comenzando en el verso 33. Oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña. La cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió a sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno lo golpearon, a otro lo mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos para que los primeros, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió a su hijo, diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Es la parábola. ¿Qué les parece? Dice, este hombre hizo todo para su viña. Una torre, un lagar ese donde ponían las uvas y las pisaban para que iban a extraer de ellas el jugo, para producir ese jugo que después se convierte en vino. Todo él hizo. Le puso una barda alrededor para que estuviera protegida. Hizo todo lo necesario para la viña. Y luego se la dio a estos labradores que le iban a cuidar. Se las arrendó, se las estaba rentando pues. Se fue y al debido tiempo mandó por el cobro. Decir, pues vengo por el fruto. Ese es lo que es el punto. Mandó a uno, lo mataron. Mandó a otro, lo mataron. Mandó a otro, lo mataron. Pero la manera en que los matan aquí es que va aumentando la violencia. Cada vez es peor. Es la gran saña con que van a atacar a estos siervos. Vuelve a mandar a otros, hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envía a su hijo. Obviamente ya saben a qué se refiere esta parábola, ¿no es cierto? ¿Quién es el dueño de la viña? Pues Dios. ¿Quiénes son los siervos? Pues los profetas. ¿Quién es el hijo? Pues no hay duda, es Cristo Jesús. ¿Quiénes son los labradores malvados entonces? Jesús está cara a cara con los líderes religiosos, está hablando con ellos. Son ellos. Es tan claro el mensaje en esta parábola que vean. Jesús les pregunta, ¿qué hará aquellos labradores? Vean su respuesta, verso 41. Le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Luego Jesús les va a decir en el verso 43. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Ese verso usan mucho estas personas en ese círculo de la teología del reemplazo. Ese verso usan muchos para decir, Dios le quitó el reino al pueblo de Israel para siempre, dicen ellos, y se lo ha dado a otros. ¡Tará! ¿Quiénes son esos otros? Pues o es Israel o es la iglesia, dicen ellos. Entonces, Dios ya terminó con Israel, lo desechó para siempre por malvados. Ellos mismos dijeron eso. Y le va a dar la viña a otros labradores que sí den fruto a su tiempo. Entonces quiere decir, Dios terminó con Israel, no más, y ahora el plan de Dios se volvió a la iglesia. Eso en una síntesis es lo que la teología del reemplazo dice. Pero ¿es verdad que es así? No.
Y podemos entrar en muchos términos técnicos, pero nada más les quiero decir, cuando Jesús en el verso 43 dice, el reino de Dios será quitado de vosotros, se refiere a los religiosos con Israel de esa generación del primer siglo. Y luego dice, y será dado a gente que produzca los frutos de él. En el original dice a otra nación. Gente aquí se traduce en nación. Etnos. Será dado a otra nación que produzca. Ok, entonces ya tenemos un problema. Aquí la traducción, en cierta manera, es no muy clara. Pero en el original griego dice no, a otra nación, a otro etnos. Ya tenemos un problema porque la iglesia no es una nación. No lo es. En el libro de Apocalipsis dice que está ese momento glorioso en el cielo donde todo el mundo está adorando a Jesús, el Cordero que fue inmolado. Y dice, digno eres de recibir toda la honra, la gloria y el poder porque tú nos redimiste de todo linaje, lengua, tribu y nación. La iglesia no es una nación. Entonces, el reino que ha sido temporalmente quitado de Israel, del Israel del primer siglo, representado por los líderes religiosos, nunca le fue dado a la iglesia. La iglesia no es una nación. Entonces, eso cuidado, porque muchos de ustedes tal vez habrán oído que se dice que el reino aquí, que el reino ahora, que el reino esto. La iglesia no es recipiente de ese reino. Nosotros predicamos el reino de Dios, pero somos la iglesia, no somos la nación de Israel. Israel no ha dejado de ser Israel y nunca va a dejar de ser Israel, porque las promesas de Dios nos dicen que eso no va a pasar, no va a suceder. La iglesia no es el Israel de ahora. Entonces debemos de tener mucho cuidado con esas cosas. ¿Por qué? Porque desde hace mucho tiempo atrás estas enseñanzas se han venido promulgando, se han venido diseminando en la iglesia, pero en realidad no es así como ellos dicen. No es. La iglesia no es el nuevo Israel de ahora. No hay tal cosa así. Entonces, ¿por qué se ha venido diseminando este tipo de enseñanza? Eso tiene ya desde casi 2000 años. Desde el primer siglo de la iglesia ya comenzaba a haber estas cosas que se malinterpretaban y se vino acrecentando un odio contra los judíos. Les digo, desde el primer siglo de la iglesia. Que es algo trágico porque la iglesia se originó en Jerusalén, una ciudad 100% judía, con líderes judíos, 100% judíos, con gente judía, con un Mesías judío, con una Biblia judía. Entonces, ¿cómo es que ahora la iglesia va a desechar todo eso? Es incongruente. Ignacio de Antioquía, para los años 50 en adelante, 20 años después de que murió Jesús, ya comenzaba a hablar mal de los judíos. Y muchos después de ellos vinieron y vienen diciendo cosas en contra de los judíos, precisamente por estas cosas, porque se cree que Israel ya ha sido desechado por Dios y que Dios jamás va a volver a tocar con la iglesia. Para los años 349 a 407 vivió un hombre que se llamaba Juan Crisóstomo. Ese hombre hasta fue canonizado como santo. Para ese tiempo ya las cosas estaban muy de verdad mal para los judíos dentro de la misma iglesia. Juan Crisóstomo dijo esto: la sinagoga no solo es un burdel y un teatro, sino que también es una cueva de ladrones y lugar de alojamiento para las bestias salvajes. Los judíos son asesinos, empedernidos, poseídos por el diablo. Su libertinaje y su embriaguez entrega los modales de un cerdo. Negó totalmente que los judíos pudieran jamás recibir el perdón. Afirmó que era un deber cristiano odiar a los judíos. Afirmó que los judíos adoraban a Satanás. Y como les digo, fue canonizado como santo este hombre.
Avanzamos hacia la Edad Media, del siglo V al siglo XV. Las cosas no se pusieron mejor. Estos conceptos erróneos acerca del pueblo de Israel. ¿Y cuál era el odio? Ignorantemente culpando a los judíos por la muerte de Jesús. Decían, ustedes son los asesinos de Cristo Jesús. Bueno, la Biblia nos dice que no solamente ellos, sino todos los hombres, toda la humanidad. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Cristo Jesús murió por los pecados de todos y todos hemos pecado, dice la Biblia. No hay uno bueno. Entonces, estos conceptos fueron acrecentándose y les llamaban los judíos como los asesinos de Cristo. Y de ahí más y más se va a ir acrecentando esta idea de que Israel ha sido desechado y que Dios tiene ningún propósito para ellos, pero solamente para la iglesia. Conforme pasan los años, viene el tiempo de las cruzadas, la Inquisición y todas estas cosas que sucedieron en Europa en esos años. Vino esto que se llamaba la peste negra, donde muchísimas personas murieron. ¿Y a quién le echaron la culpa? A los judíos. En el año 1095, el Papa Urbano, ya el Papa de la Iglesia Católica, manda una cruzada para liberar la Tierra Santa de los gobernantes musulmanes. Pero en realidad el objetivo principal era liberar a Jerusalén de los musulmanes, pero más allá era los judíos como el objetivo principal, asesinarlos. Culpándolos siempre del asesinato de Cristo Jesús. Para el año 1272 las cosas se han puesto muy horribles en Europa y en todas partes del mundo para ese caso. Se les representaba a los judíos como los que llevaban el mal donde quiera que iban, como unas personas que lo único que merecían era el desprecio y el odio. Entonces, cuando viene eso para mediados del siglo XIV y muere un tercio de la población en Europa, ¿a quién le echan la culpa? A los judíos. Y la realidad es porque muchos murieron en muchos países menos en Israel, porque los israelitas, como siempre sabemos, han seguido unas leyes sanitarias muy estrictas. Pero de todos modos, las cosas se siguieron poniendo peor para ellos. En 1492, ya más fresca la historia, el rey Fernando de España ordena la expulsión de todos los judíos de España, porque son un peligro para el cristianismo, dice. Aproximadamente 150,000 judíos fueron obligados a salir de España en ese año. Y luego viene el tiempo de la Reforma. Y por desgracia la Reforma no produjo cambios de actitud en cuanto a los judíos. De hecho, el odio hacia los judíos fue incrementándose de manera alarmante. Se intensifica por los escritos de un hombre llamado Martín Lutero. El hombre que puso en marcha la Reforma fue uno de los más odiosos enemigos de los judíos. Al principio era amable con ellos, pero después los vino culpando de cosas tan horribles y decir cosas de ellos que en verdad son increíbles. En 1543 Martín Lutero escribe un libro llamado En cuanto a los judíos y sus mentiras, así es el título del libro. Y llama a los judíos un pueblo miserable y maldecido, tontos, y otra palabra que no voy a repetir, miserables, ciegos, insensatos, ladrones, bandidos, las grandes sabandijas de la humanidad, flojos, perezosos, ciegos y venenosos. Después de haberlos deshumanizado y demonizado tanto, escribe algunos ensayos, algunos papeles en donde trata a ellos como lo peor que ha sucedido en la historia de la humanidad. Y dice que estas son algunas propuestas para tratar con los judíos. Dice, sus sinagogas y escuelas deben ser quemadas, sus casas deben ser destruidas, sus escritos talmúdicos deben ser confiscados, sus rabinos deben ser prohibidos de enseñar, su dinero se debe quitar de ellos.
Deben ser obligados a realizar trabajos forzados. Martín Lutero era de Alemania. No falta decir que los nazis, una vez llegaron al poder, hicieron de Martín Lutero su héroe y pusieron en marcha lo que se conoce como el Holocausto. Adolfo Hitler en 1925 escribe un libro que se llama Mein Kampf. Y en ese libro se refiere a Martín Lutero como un gran guerrero, un verdadero estadista y un gran reformador. No se olvide, Adolfo Hitler profesaba ser cristiano y Martín Lutero era su gran héroe. En una reunión en Berlín, Hitler habló a miles de personas y cuando terminó le dieron una ovación de pie porque dijo esto: creo que estoy actuando de acuerdo con la voluntad de Dios Todopoderoso en cuanto anuncio el trabajo más importante que los cristianos podían realizar. Y esto es estar en contra de los judíos y deshacerse de ellos de una vez por todas. Citó la influencia de Martín Lutero en su vida, diciendo: Martín Lutero ha sido el mayor aliento de mi vida. Lutero fue un gran hombre, él era un gigante. Con un golpe anunció la venida del nuevo amanecer y la nueva era. Vio claramente que los judíos deben ser destruidos y solo estamos empezando a ver qué necesitamos para llevar ese trabajo adelante. Después de la Segunda Guerra Mundial, en los juicios de Nuremberg, este hombre, Julius Streicher, diría: yo nunca dije nada que Martín Lutero no haya dicho. La reforma no ayudó nada a este sentir antijudío, antisemitismo, que se ha propagado entonces por toda Europa. El horror del Holocausto con el único propósito de silenciar para siempre y de exterminar para siempre al pueblo judío. Una de las más radicales muestras de antisemitismo de los líderes en el mundo. Entonces, ¿estaba Jesús diciendo que el pueblo de Israel había sido desechado por Dios? Por supuesto que no. ¿Era ese el caso? Pues por supuesto que no era el caso. Entonces, ¿por qué este error y por qué tan grave error se cometió en tan horrible crimen en contra de los judíos? Las atrocidades más viles se cometieron en contra de ellos. ¿Por qué? Aquí viene el punto, hermanos. Porque un verso tomado fuera de contexto se puede usar para cometer la más vil atrocidad que uno pueda imaginarse. Mateo 21, 43. Este verso que estamos leyendo es uno de esos versos que estos individuos en la teología del reemplazo han utilizado. ¿Pero es consistente esto con la palabra de Dios? No. El problema, legalismo. Es este horrible accionar de el hombre que viene con un punto de vista legalista. ¿Qué es legalismo? Legalismo no es cuando uno dice no hagas esto, no hagas aquello, no hagas esto, debes hacer esto. No. Legalismo es básicamente cuando uno busca que Dios apruebe de nuestras acciones para podernos ver bien delante de Él. Es decir, yo voy a hacerlo esto a mi manera y lo voy a hacer así y Dios me tiene que aceptar cuando yo haga así. Legalismo es nada más que arrogancia humana. La arrogancia es completamente lo opuesto de la sumisión bíblica, la sumisión a la autoridad de Dios. ¿Y por qué le digo esto? Porque siendo que la Biblia nos dice claramente acerca de cómo estas cosas deben de entenderse, porque la Biblia no solamente es Mateo 21, 43. Si nada más tomamos ese verso, pues obviamente si torturamos un texto podemos hacer lo que diga lo que queremos, pero no es así. Romanos capítulo 1, verso 20, se los leo, nos dice: el hombre
Cuando no tiene temor de Dios en su corazón, el hombre es vil. Escuchen esto, Romanos 1:20. Las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que nadie tiene excusa. Nadie puede decir, yo no sabía. Y vean el verso 21. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. No hay peor arrogancia que cuando el hombre se pone en el lugar de Dios y dice, yo pienso y así debe ser. Eso es legalismo. Cuando se presume ser sabio y en realidad se están haciendo un necio en cuanto a lo que Dios dice. El legalismo religioso es una forma de idolatría. Quitan a Dios y se ponen ellos, porque ellos tienen una revelación que solamente ellos entienden. ¿Desechó Dios para siempre al pueblo de Israel? Por supuesto que no. Porque también la Biblia nos dice que hay un libro que se llama Romanos. Romanos capítulo 9, 10 y 11 se escribieron 3 capítulos para decirnos exactamente acerca del papel del pueblo de Israel en la economía de Dios, en el plan y el propósito de Dios. Escuchen esto. Romanos capítulo 11, verso 1. ¿Ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. ¿Y cómo sabes, Pablo, que Dios no ha desechado a su pueblo? Dice, porque yo también soy israelita, soy descendiente de Abraham, soy de la tribu de Benjamín. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció? ¿O no sabes qué dice de la Escritura? Y comienza a citar la Escritura para decir, no, por supuesto que Dios no ha desechado a su pueblo. Entonces, ¿cuál es la conclusión? ¿A qué estamos llegando? ¿Qué dice? Dice la Escritura, verso 4, en Romanos. ¿Qué dice la divina respuesta? Debemos siempre preguntarnos eso. Romanos 11:4. ¿Qué dice la divina respuesta? ¿Qué dice la Biblia al respecto? ¿Pablo? Esto es lo que dice la Biblia. Siempre Dios tiene un remanente. El primer siglo, el Israel del primer siglo, junto con los líderes religiosos, o los líderes religiosos junto con el pueblo de Israel, rechazaron a Jesús como su Mesías, como su rey. Por eso antes de entrar dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. Vean el mismo capítulo 11, verso 11. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. ¿Con quién nos va a provocar a celos? Bueno, es bien interesante. Bien, porque después de esto miramos la Escritura. Cuando ponemos junta la Biblia, nos va a decir exactamente con qué. Capítulo 10 de Romanos, nomás yo se los leo. Verso 19 dice, primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, nación, etnos. Aquí dice Pablo en el capítulo 11, verso 11, la transgresión de los israelitas vino para salvación a los gentiles, para provocarles a celos. Qué cosa más importante entonces. ¿Qué es lo que nos está diciendo la Biblia aquí? Nos está diciendo que cuando Jesús dice en Mateo 21:43, el reino os será quitado a vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. ¿Qué gente? ¿Qué gente? No es la iglesia, ya vimos. La iglesia no es una nación. Entonces, ¿a qué gente se estaba refiriendo? Y este va a ser importante aquí, muy, muy, muy importante aquí. Vean esto. Todavía capítulo 11 de Romanos se pone más interesante todavía. Vean lo que dice en el verso 25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seas arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles.
Pero ahí no termina el pasaje. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Así que dice Pablo acerca de los israelitas, en cuanto al evangelio, los israelitas ahora, dice, son enemigos por causa de vosotros. Pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. ¿Quién padres? Acerca del pacto que Dios hizo con Abraham. ¿Cuál era el pacto? Que de Abraham habría de hacer una gran descendencia. Y de esa descendencia vendría el Mesías. ¿Ok? ¿Dios lo hizo? Por supuesto que lo hizo. ¿Qué otra parte se incluye en el pacto? No solamente le dijo, te voy a dar una gran descendencia, pero también le dijo, y te voy a dar una nación. Y en concreto, un lugar, un territorio. ¿Qué territorio estamos hablando? El territorio de Israel. Dice, desde el río Nilo hasta el río Éufrates, hasta el mar Mediterráneo. Todo ese territorio. Y Dios le pone fronteras a ese territorio. En el capítulo 12 del libro de Génesis le dice, Abraham, eso es lo que voy a hacer. Te voy a dar territorio y te voy a dar descendencia. Y de tu descendencia vendrá la semilla. Y Gálatas nos dice, y la semilla es Cristo. ¿Ok? Y en Cristo dice, en ti, en tu simiente, en tu semilla, serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿En qué semilla? En Cristo Jesús. ¿Ok? ¿Y dónde está el territorio? El territorio de Israel. ¿Lo ocuparon en su totalidad? Nunca. ¿Entraron a poseerlo? Sí, por medio de Josué. ¿Y después qué pasó? El pueblo de Israel se rebeló en idolatría y Dios tuvo que castigarlos, disciplinarlos. En el año 722 a.C., las 10 tribus del norte van a ser esparcidas por los asirios. En el año 586 a.C., el pueblo de Babilonia va a venir y destruye el templo y se lleva a los israelitas cautivos por 70 años. Después, cuando vienen los persas, van a mandar al pueblo de Israel de regreso a su territorio y les van a proveer para que vuelvan a reconstruir el templo, que lo hacen bajo Zerubabel y Josué siendo el sumo sacerdote. Zerubabel. Y lo podemos ver por medio de Ageo. Y de verdad, estudiando las profecías bíblicas nos damos cuenta de cómo Dios ha hecho. Pero aquí Jesús les dice, de regreso en Lucas, en donde estábamos leyendo este verso, bien importante, cuando el Señor les dice esto. Pongan atención, porque bien clarito el Señor les dice de estas cosas que les han de suceder. Ahora, cuando Jesús les está hablando de estas cosas que les iban a suceder a este pueblo, les está hablando claritamente. Digo, basta solamente con leer. También les dice, no solamente que es no es solamente un llamado de atención, es una profecía. Y lo que ellos fallaron en entender, en verdad, lo que ellos fallan en entender después, en Lucas y en Mateo y en todas estas cosas, que cuando Él les dice, he aquí vuestra casa os es dejada desierta, ¿a qué casa se estaba refiriendo? ¿A sus casas? No, vuestra casa, no casas en plural. ¿Cuál casa? El templo. Cuando Jesús viene al templo dice, ¿qué está sucediendo aquí? Has oído que la casa de mi Padre debe ser un lugar de oración, mas vosotros las has convertido en una cueva de ladrones. La casa de mi Padre. Jesús se refiere al templo como mi casa. Mi casa será llamada casa de oración. Pero cuando lo echan del templo, los líderes religiosos, los fariseos, los saduceos, no lo reciben, lo sacan del templo. Ahora cuando Él dice estas cosas aquí y en el Evangelio de Lucas, Él les dice, tu casa será dejada, mira aquí, os será dejada desierta. Esto es verdaderamente pesado de leer.
difícil entonces de entender cómo es que estas cosas van a suceder y de la manera en que estas cosas se van a volver una realidad para el pueblo de Israel. Interesante como al final de todas las cosas, vean, les voy a leer una serie de versos para que vean el contexto de dónde estamos y por qué estamos ahí. Mateo 23, verso 37, como ya les leí: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, tu casa, dice, será dejada desierta. Y luego les dice en el verso 39, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digas, bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Cuándo va a ser ese día? Bueno, ya sabemos, porque hemos estudiado profecía bíblica, ya sabemos que los últimos tiempos van a suceder de esta manera. Y puede comenzar en cualquier momento. Lo primero que va a suceder es el rapto de la iglesia. No sabemos si inmediatamente después del rapto de la iglesia o si va a pasar algún tiempo, no sabemos exactamente, pero sucede el rapto de la iglesia. El periodo de tiempo que suceda después del rapto de la iglesia hasta el principio de la tribulación, no sabemos exactamente cuánto tiempo. Puede ser inmediato, puede suceder en un breve periodo de tiempo. Pero viene ese evento. La iglesia es raptada y comienza después de eso un tiempo de gran tribulación. De tribulación. 3 años y medio. Al principio de ese tiempo, el anticristo será revelado, firmará un convenio con el pueblo de Israel o rectificará un convenio que ya ha establecido previamente. Esa es la idea. A partir de ese momento van a correr 3 años y medio. Y estos 3 años y medio es una aparente paz. Los judíos, dicho sea de paso, de ese tiempo, sí van a recibir al anticristo, porque él viene y les promete paz política, económica, con todas estas cosas. Eso es lo que los judíos querían cuando Jesús vino, pero porque Jesús les ofreció un reino que dice, mi reino no es de este mundo. Ellos querían que los liberara de la opresión de los romanos, que los liberara de pagar impuestos. Cuando Jesús no hizo eso, le dijo, no, el asunto es el de corazón. No lo externo, es lo interno, el corazón. Dijeron, entonces no queremos saber. Y terminaron diciendo, ¿qué queremos que haga? ¿Qué quieren que haga con los judíos? Dijo Pilato, crucifícalo. Viene el rapto de la iglesia, viene el anticristo, firma el tratado con el pueblo de Israel. 3 años y medio de aparente paz. A los 3 años y medio se va a meter en el templo que ha sido reconstruido y va a ponerse en el templo y va a decir, adórenme a mí, yo soy su Dios. En ese momento y solamente en ese momento, el pueblo de Israel va a abrir sus ojos, ahora sí, y van a darse cuenta del error que han cometido. Al ellos abrir sus ojos y darse cuenta que Anticristo los ha engañado, ellos van a comenzar a oír. Ahora Satanás, capítulo 12, el libro de Apocalipsis, que ha sido arrojado por completo y que viene a la tierra, comienza a perseguir a la nación de Israel con su deseo de destruirla por completo. Leanlo, capítulo 12, el libro de Apocalipsis. Cuando lo está persiguiendo, el pueblo de Israel se va a refugiar, creemos, en esta ciudad que se llama Petra, entre todas las piedras, y todos los judíos por años han estado guardando comida y trataditos y cosas ahí. Vienen estas cosas, aparece Cristo Jesús, va a tratar con todos los enemigos que ahora se han vuelto los ejércitos de todo el mundo, se van a volver contra el anticristo. Y ahora viene Jesús y va a terminar con todos ellos. Sus pies se van a poner sobre el monte de los olivos, se va a desaparecer el monte, se va a abrir en dos, se va a hacer un gran valle. En ese lugar, Sión, como se conoce, en ese monte, Jesús va a instalar su trono, su reino para siempre, y desde ahí va a reinar una vez que el pueblo de Israel, ahora sí, por bien, vengan y le digan, oh, bendito el que viene en el nombre del Señor. Entonces van a ser salvos, entonces van a estar con el Señor, y el Señor va a terminar con ellos, termina con todos los enemigos, se acaba toda esta subversión del diablo y todo esto, y el anticristo y el falso profeta lanzados al lago de fuego. Y Jesús establece su reino por 1000 años. Estos judíos, estos israelitas que son salvos van a entrar directamente
así como vivían, entrar directamente al reino del milenio. Y en Isaías nos dice, y Dios va a restaurar las cosas de manera que sea como en el principio. Eso es lo que nos está diciendo aquí. Vean lo que dice en el Evangelio de Mateo 24, verso 29. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos. Este es el pueblo de Israel, de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. ¿Por qué digo este es el pueblo de Israel? Porque ¿dónde está la iglesia? La iglesia ya no está aquí en la tierra, la iglesia está en el cielo. A los escogidos aquí se refiere al pueblo de Israel. Los ángeles los van a traer y van a decir, vengan, entren al milenio. Me causa mucho gozo que el Señor les va a decir que vengan y los recojan, que junten, es la palabra. Eso es sinagoga otra vez. Mateo 25, verso 31 y 32, vean esto. Así es como terminan estas cosas. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, ¿quiénes son? Nosotros que vamos a estar en el cielo desde 7 años atrás. El rapto de la iglesia sucede 7 años, al final de 7 años, justamente al final de los 7 años, ¡boom! Venimos con el Señor, acaba con todos los enemigos, el milenio, el Armagedón y todas estas cosas que van a suceder y estamos con el Señor para estos 1000 años. Entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos a los otros como aparta el Señor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredar el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Quiénes son ellos? El pueblo de Israel. ¿Cómo sabemos? Porque el Señor dijo, será quitado de vosotros y será dado a otro. Y en este caso, a otra nación, a otro etnos, a otra generación. El mismo pueblo de Israel, 2 generaciones distintas. ¿Y cómo sabemos que Dios va a hacer eso? Porque Dios ya lo ha hecho antes. ¿Cuándo lo hizo? Se llevó al pueblo de Israel por 70 años a Babilonia. Y luego los regresó para volverlos a bendecir, ¿no es cierto? Por supuesto que sí. Capítulo 13 y 14 en el libro de Números, exactamente lo mismo. La generación que salió de Egipto para entrar a la tierra prometida, no entraron. Hasta que se murieron todos los hijos de ellos entraron. ¿Por qué? Por su desobediencia, por su rebeldía. ¿Qué quiere decir con esto? No, Dios no ha terminado con Israel. Dios no ha desechado al pueblo de Israel. La iglesia no es el nuevo Israel. La Biblia nos dice que no es así. ¿Qué concluimos de esto? Dios apartó al pueblo de Israel, quitó el reino de ellos, no se lo dio a nadie, se lo va a volver a dar a Israel. El Israel que diga, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y el Israel que en ese tiempo va a ser salvo. No porque son israelitas, sino que por fe, como nosotros, van a venir a confesar a Jesús como su Señor y su Salvador. Y a ellos, cuando Jesús instale su reino, a ellos, su trono, a ellos el Señor les dará. Aquí dice, benditos de mi Padre, heredar el reino preparado para vosotros. Eso es lo que el Señor va a hacer. ¿Dan cuenta? Leer la Escritura de manera como está escrita nos da confianza, nos da paz y nos da esta esperanza de saber que, Dios, cuanto hemos fallado, no nos ha desechado. Porque sabemos, es por la misericordia de Dios que nos somos consumidos, porque grande es su fidelidad. Me encanta ese canto que cantábamos antes. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Padre bendito Dios, te damos gracias por este día, por tu palabra que es viva y eficaz y por cómo nos hablas, Señor. Qué rico es estudiar tu palabra y aprender de ti, Señor, de ti. No lo que dice un hombre, no lo que dice un libro, lo que dice tu libro, la Biblia, acerca de quién eres, qué haces
y cómo en tu gracia nos has sido tan fiel y misericordioso. Bendito seas. Te alabamos y bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.